Horas con 16 minutos, como lo mencionamos, amigos oyentes, ya está con nosotros el doctor Carlos Granda, él es director de Estrategia Consultores, con quien vamos a conversar en estos próximos minutos. Ingeniero, muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van esos análisis ya cuando cada vez nos acercamos más a lo que es ya este proceso electoral, ingeniero? Bien, muchas gracias y un saludo a la audiencia. Siempre un gusto estar acá. Bueno, la campaña se acerca, la campaña oficial. Todos sabemos que hay una pre-campaña que es incluso a veces más intensa que la propia campaña, y es en lo que están diferentes tiendas políticas. Nosotros lo que hacemos es un análisis técnico de cómo están las diferentes aristas que se miden, porque no se mide solo intención de voto. Yo siempre digo que los estrategas que estén detrás de los equipos de campaña deberían hablar con sus candidatos y decir cuánto de importancia tiene el hacer lo que nosotros denominamos el examen de sangre. Es decir, hacer un análisis de cuál es el real potencial, el nivel de conocimiento, el nivel de rechazo, la credibilidad de los diferentes actores políticos. Porque solo con eso se puede hacer estrategia de verdad. Es ilusorio pensar que, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, un médico vaya a dar un diagnóstico y a hacer un procedimiento sin exámenes. Es más o menos así, para poner la analogía. Puede intuir por los síntomas que tenga el paciente, pero nunca puede determinar si no se hace eso. Más o menos es una comparación analógica con lo que pasa ahora. Lamentablemente, nuestra clase política, sobre todo en la provincia de Loja, debo decirlo, porque nosotros llevamos 22 años en esto, y hemos trabajado en todo el país, incluso fuera, y nos centramos un poco en las regiones 6 y 7. Ya. En Loja es el lugar donde más ha costado que la clase política empiece a preocuparse por los estudios de opinión pública. Lo hacemos con mucha anterioridad, por ejemplo, en Zamora. Parece irreal, pero es así. En Zamora hemos trabajado desde hace 12 años haciendo estudios de opinión pública. Y en el Oro ha crecido muchísimo, es decir, en el mundo en general esto se sigue manejando, que muchas veces no se haga público, eso es otra cosa, pero profesionalmente, para llevar una campaña de manera técnica, se sabe que se necesitan estudios. Estudios científicos. Y mucha gente, ¿no? O técnicos, si no queremos poner el tema científico. Técnicos. Entonces, mucha gente incluso decide no participar en función de los estudios. Es lo normal. Lo que pasa es que cuando yo no hago los estudios previos y me lanzo pensando en que mi olfato, mi experiencia, mi estructura política, los resultados de las elecciones anteriores me van a garantizar una votación, y me encuentro con los resultados del primer estudio y eso no me gusta y es contradictorio con lo que yo pensaba, entonces va a suceder que se pone el grito al cielo, que sus partidarios se sorprenden, critican, comentan, y evidentemente en la mitad los analistas, como en el caso de nosotros, de la opinión pública, vamos a ser tildados de estar a favor o no de alguien, de que si está bien hecho o no. ¿Por qué se ha restado también tanta credibilidad a este tipo de encuestas, a este tipo de estudios, de donde se mide la intención de voto? Porque usted prácticamente se dedica a aquello. Y eso no es solo aquí en Loja, incluso a nivel nacional, y se suele decir, o se escucha en la mayoría que dice, bueno, las encuestas, las que se publican, esas son falsas por lo general. Las que no se publican y las que rotan al interno, ya sea de un partido, de una organización, esas son las reales, esas son las sinceras, y incluso se va más allá. Nosotros nos dejamos llevar de las encuestas de carne y hueso. ¿Cuáles son las encuestas de carne y hueso de las que se tiene la percepción? Yo a veces pienso que a eso se refieren, de que cuando un candidato va o hace algún evento, qué sé yo, y tiene o se puede ver un apoyo de simpatizantes, adherentes, bueno, este tipo de cosas. Ingeniero, ¿por qué hay eso se tiene de que no son reales, que como usted dijo, bueno, estas encuestas, lo que pasa que el candidato lo buscó, le pagó, por eso lo puso primero, lo busqué Pablo Flores, lo puso primero a Pablo Flores, lo puso Alexis,
Alexis, que también está de candidato, el compañero, lo pone Alexis, que está primero, lo puso Rosa tal, lo pone. Porque surge eso, ingeniero, de empresas que son, como usted siempre lo ha dicho, yo lo he resaltado. A ver, yo alguna vez decía, pero ¿quién pone en juego una empresa que le ha costado crear de 20, 22 años, una trayectoria, dejar en duda su credibilidad, poner en juego en unas elecciones que van a pasar? Por ninguna razón lo haríamos, creo que es cuestión de sentido común. O sea, si nosotros estamos hablando de una empresa de asesoría que llevamos 22 años haciendo, sobre todo para la empresa privada, porque lo político es circunstancial, así es, no podemos poner en riesgo nuestra credibilidad de esa manera. Otra cosa es el análisis, las conjeturas a las que llegan los movimientos políticos que no están siendo favorecidos hasta el momento por la intención popular. ¿Qué quiero decir? A ver, las encuestas son vitales para la democracia, y no lo digo yo, se lo sabe internacionalmente. ¿Por qué? Porque si no existieran los estudios de opinión pública, muchas de las personas no sabrían qué es lo que exactamente está pasando, precisamente por una de las cosas que usted señala. A muchos sectores políticos no les interesa que encuestas genuinas se publiquen, porque hay ese mito de que las encuestas le iban a votar o a decidir a la gente. Ya hemos de conversar de ese tema en particular enseguida, pero ¿por qué hay mucho ataque o suele haber una reacción negativa frente a los estudios? Porque, pongamos el caso particular de Loja, es el cantón y la provincia donde más candidatos hay, el cantón sobre todo. Tengamos en cuenta que solo uno va a ser alcalde. De los 15 candidatos, solo uno va a ser alcalde. Uno va a llegar. Y las encuestas no pueden decir favorezcamos a los 15. Entonces vamos a decir, en función de lo que nos paguen, en teoría, así es, fulano de tal va a ganar. Sería un maravilloso negocio. Me encantaría estar en ese negocio en el que alguien venga, me pague y yo pueda ponerlo en primer lugar de las encuestas. Absurdo, totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque no puedo dar por ganador a 15 personas. Y luego hay cosas que la gente percibe de manera evidente. O sea, cuando hay candidatos absolutamente desconocidos, candidatos que todavía no se sabe ni por qué organización política están, no puede compararse con la trayectoria de gente que ha estado ya en campaña hace 1 o 2 años, o gente que se posicionada, pero eso es, de cierta manera. A ver, pongamos otro ejemplo extremo. Álvaro Noboa, el hombre más rico de este país. Si esto funcionara por dinero, hubiera sido presidente 6 veces. Para Álvaro Noboa pagar un estudio de opinión pública a nivel nacional, no solo local, no era nada. Es muy sencillo. Así es. ¿Por qué Álvaro Noboa, si compra las encuestas y con eso se tergiversa y se conduce a la gente, se manipula a la opinión pública, no ha sido presidente nunca? ¿Por qué a Guillermo Lasso le costó 3 elecciones cuando tenían todo el dinero del mundo? Y por último, para los sectores que así, o mejor dicho, porque los seguidores es una cosa, allí hay pasión, hay intención, hay ilusiones, pero para los candidatos o líderes de equipos de campaña que piensan que es tan sencillo, o que dicen, porque en el fondo entiendo que no es así, que no lo creen, pero lo dicen, porque sería tan sencillo venir y conversar con una de las empresas que se dedica a esto y decirle, oiga, hágame por favor un dibujito en el que yo esté primero y con eso voy a ganar. Discúlpeme, eso no es así, no va a pasar, al menos con nosotros, no va a pasar nunca. Claro, es que eso yo me iba, Carlos, porque cuando, bueno, que la otra parte también hay, que hacen rodar en medios digitales, cualquier cosa, y que también a través, que es una arma, una herramienta para manipular la opinión pública, también ha sido utilizado. Es decir, desde ahí se viene o se tiene eso en la mente. Claro, usted dijo, hay dos sectores, claro. la militancia, los que tienen una ilusión y que defienden a carta cabal y de pronto se ponen ciegos un momento y dicen no, pero está pues la mayoría de ciudadanos que no siguen a ningún candidato y que ahí algo puede surgir algún efecto. O los periodistas, los equipos de campaña, la gente que está en esto y que sabe
qué es lo que se puede hacer y qué no. Claro. Ellos deben saber que no se puede manipular de esa manera. A ver, pongo siempre este ejemplo porque lo pongo en clase, no solo en los medios. A ver, la elección pasada de alcalde, hubieron 24 o 27 encuestas falsas publicadas en los medios, algunos de ellos con gran cantidad de seguidores, medios digitales y medios tradicionales. Son casi reales, y que sí, uno, si no se, o al menos la gente que conoce o sabe un poco, si no se le revisa, pero así, con lupa, en detalle, se puede creer. Pero supongamos que la gente se confundiese y termine atendiendo eso. ¿Por qué los 27 candidatos diferentes que se publicaban en esas encuestas no ganaron? Si es tan sencillo como tergiversar la opinión pública, según las personas que así se expresan, con una encuesta. ¿Por qué de esas 27 estudios anteriores, uno acertó y los otros 26 no? Probablemente porque el que acertó estuvo hecho técnicamente. Ahora también, ingeniero, como usted lo menciona, porque hay esa resistencia cuando sabemos, o los que hemos tenido de cierta forma oportunidad de ir a foros, a capacitaciones, y donde ya consultores de mucha trayectoria dicen, pero a ver, ¿cómo los estrategas, cómo lanzan un producto, o por qué o tanto se ha potenciado lo que es el populismo? A nosotros recientemente nos ponían un ejemplo el señor Yunda. Vean lo que hace el señor Yunda, un TikTok de hablar con los perros, pero así literal, hablar con los perros. De verdad que yo me quedé sorprendida. Yo pensé, ¿a qué hora habla el señor? Y nunca habló. Nunca. El lenguaje de los caninos lo mencionó. Entonces me dice, ¿y cómo? Y nos ponía el ejemplo de Lula da Silva en Brasil. Nos ponía el ejemplo incluso de un candidato aquí del Cantón, y decía, no tienen una campaña millonaria, no tienen una propuesta sólida, una propuesta con base, una propuesta que vaya hacia los ciudadanos, una propuesta que aporte. Decir, sí, el señor candidato dice eso, entre algunas comparaciones decía, lo tienen. ¿Y por qué están primero? ¿Y por qué hay esa posibilidad de que puedan ganar? ¿Y por qué no gana el candidato de acá, que tiene una propuesta sólida, que tiene una propuesta realizable, que se lo ve como un sujeto político? Incluso decía, a tal candidato BA no se lo ve como un sujeto político. Entonces se puede tener la percepción que si no se lo ve como sujeto político, ¿cómo va a ir a gobernar una ciudad, un cantón? ¿Por qué, ingeniero, sucede eso cuando se tiene al menos cierta parte de la ciudadanía? No vamos a meterlos a todos en un costal, que decir, yo voto por propuestas, pero una propuesta que sea sólida, que sea realizable, porque también se puede decir cualquier cosa. ¿Por qué gana tanto terreno, sigue ganando tanto terreno el populismo en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro cantón? ¿Será que porque a raíz de eso ganan? Y el resto dicen, no, como ganó así, yo también lo hago. ¿Para qué pago encuestas? Es que el tema, la calentura no está en las sábanas. Las campañas no se ganan ni se pierden, ni en redes sociales, ni en encuestas. Ni se ganan haciendo TikToks tampoco. Ni se ganan haciendo TikToks, porque si no, por ejemplo, la evidencia es más contundente. El señor Dalo Bucaram sería presidente de la República habiendo participado con una cantidad increíble de seguidores en sus redes sociales en las elecciones presidenciales. Solo por poner un ejemplo práctico, estamos uniendo algo real. Creo que la contundencia de la realidad no merece más comentarios. Pero bueno, a la gente se le debe llegar por todos los medios. No digo que las redes sociales no sean importantes, estoy diciendo que influyen. Pero un candidato no puede esperanzar su triunfo solo en redes sociales. Hay que tener contacto con la gente. Pero el populismo sí ha sido determinante, ingeniero. El populismo es otra cosa. Eso se da porque tenemos una falta de cultura democrática y una falta de formación para la democracia, para la ciudadanía. Y eso es una cuestión del sistema educativo. El ciudadano más joven, a ver, en este momento nadie sabe de los jóvenes, nadie sabe, pero la mayoría de los jóvenes no saben por qué tienen que elegir prefecto y qué funciones o competencias tiene la prefectura.
El alcalde, los concejales, presidentes de juntas parroquiales. Y eso no es responsabilidad solo de los partidos políticos, es responsabilidad del sistema educativo y del sistema democrático en general. Esa es una discusión muchísimo más profunda. Es allí en donde el populismo encuentra un caldo de cultivo. Ahora, que después se tengan que utilizar ciertas herramientas para llegar a esa gente, hay muchas. Y el que mejor sabe sintonizar con lo que la gente quiere, le pide, resulta electo normalmente. En la mitad hay una cosa técnica que se llama estudios de opinión pública, que hay que hacerlos antes de que yo quiera lanzarme para candidato a cualquier cosa, durante y después incluso de las elecciones. Yo recuerdo tanto que cuando el correísmo perdió todas las elecciones seccionales, no sé si recuerda, una vez que terminó siendo Avanza el partido más votado del país, con más elecciones, con más triunfos en elecciones seccionales. A los 15 o 20 días, el equipo de Rafael Correa estaba levantando encuestas para saber por qué perdieron. Esos son ejemplos, evidencias de que esto se debe hacer para tomar decisiones, no para llorar cuando se publican en los medios de comunicación. Más bien para tener una base de qué estamos haciendo, de qué hacer. Ahora, ingeniero, ya refiriéndonos a las encuestas que usted publicó recientemente, estas son de qué tiempo a qué tiempo, y se debería hacer, por ejemplo, de noviembre, me parece que son estas, para candidato a prefecto. Sí, hasta el primer día del feriado se levantaron. Ya, hasta el primer día del feriado. Aquí significa que usted levantó estas para prefecto. Y digamos, si los candidatos, por ahí está uno pilas, dice, bueno, ya nos midieron ahora, ¿se las debería hacer las otras cuándo? Ya con lo que usted conoce. Es que ahí hay otro error. Si esta sola fuera la pregunta que se hace en un estudio, o si uno atiende solo a esto, va a probablemente fallar en su estrategia. Un estudio promedio lleva 16 o 18 preguntas. Eso es lo que realmente constituye el trabajo del consultor en opinión pública. Hay muchas de las cosas que no se publican, que son las que ayudan a desarrollar la estrategia. Si uno solo se fija en la punta del iceberg, que es lo que normalmente los medios nos piden, va posiblemente errar. Bueno, eso sería un estudio más profundo para el candidato, pero ya lo interno, dice, ¿sabe qué, señor? Ya aquí está todo lo que nosotros preguntamos, ahí está una base, aquí está, tome. Pero yo digo, ya digamos, de aquí se volvería a hacer cuando se tendría que volver a hacer una medición, otra medición, por ejemplo, ya hizo ahora de prefectos que son para candidatos a la prefectura en noviembre del feriado, ¿verdad? Se volvería a hacer de aquí cuándo, para ellos que tengan un tiempo de unas 2, 3 semanas, no sé, para repotenciar, o ya no. No hay nada específico, depende de muchas cosas en campaña. A veces un elemento cambia el curso de la campaña. Un evento generado por los partidos o un evento extraordinario. Digamos que un candidato se enferma y no puede visitar a sus electores. Eso puede pasar. Y entonces ahí hay que ver cómo ese evento afectó la intención. Entonces no hay un... Pero de forma, en términos generales, ingeniero, usted diría, bueno, ¿saben qué? Hice una medición en noviembre, para cualquier candidato, no con nombres, se tendría que volverse a medir, miren, señores, para, no sé, yo digo, no tengo ni idea, noviembre, estamos diciembre, no sé, a finales de diciembre, a mediados de... yo estaba en campañas presidenciales, que se miden cada 15 días. Presidenciales. O sea, estoy bien más o menos lo que digo, sería noviembre, sería a mitad de diciembre. Por poner un parámetro, mensualmente los equipos de campaña deberían medir sus acciones. Bueno, aquí ya hemos dicho cuál es el problema, pero conociendo más o menos usted diría, bueno, ya démosles algún tiempo. O técnicamente para que ellos tengan un tiempo, o sea, más para el candidato, y decir, 3 semanas se puede cambiar el destino, no sé, en 3 semanas tengan un tiempo de por ejemplo, y me refiero en los 3, por ejemplo, ¿cómo estamos en los porcentajes? La ubicación es Mario Mancino, Nilo Córdoba, Max Íñiguez, ya, por ejemplo, en esos 3, para que ellos digan, bueno,
se hace una medición en 3 semanas más, por ejemplo, y para que ellos tengan un tiempo, por lo menos los 3 primeros que están peleados, para poder remontar, como se suele decir. ¿Hay esa posibilidad o la tendencia se va a mantener a raíz de estas encuestas? Por ejemplo, al ingeniero Mario Mancino, en todas las falsas, las verdaderas, en todas las encuestas, se mantiene su tendencia como primero. Ese es un buen punto que usted señala. Ya, exactamente. Yo alguna vez dije, en falsas y en verdaderas se mantiene su tendencia en primero. Ahora están los otros que sí deberían estar preocupados, decir, bueno, aquí Mario Mancino 15.6%, Nilo Córdoba 12.1%. Hablando de población, ¿cuál es la diferencia? Hablando de población. Claro. Ese es el punto porcentual de los candidatos encuestados. Ya. Que eso representa a la población. De los encuestados. Hay que tener en cuenta que hay un 20% de gente que no va a las urnas, ya, de todos los votantes, y otros que se mantendrán en los votos ninguno y no sabe, y finalmente votan en blanco. Ya. Que normalmente eso está entre el 8 o 6%, dependiendo de la elección. Entonces, en este momento sacar un número exacto en función de los votantes, lo podemos hacer, pero nos vamos a demorar. El asunto es que allí hay una diferencia de 3.5 puntos, que está ya sobre el margen de error, que es de 2.6. Entonces, ¿es difícil remontar eso? Esa es mi pregunta. Cualquiera puede ser prefecto de la provincia con estos números. Y lo digo basado en el nivel de indecisión. Es allí en donde ¿cuánto hay de indecisión? 17.4 más 16.5. Réstele 3 puntos o 4 a ese 17.4. Estamos hablando de más o menos 31-32%. Nada está dicho. Nada está dicho porque nadie tiene ese margen. Claro. Y todavía la gente no ha decidido. Entonces, todo puede pasar. Ahora, que si uno es técnico y tiene los números de diferentes estudios, si va construyendo una tendencia. Eso es otra cosa. Evidentemente ya ese es un análisis profesional, que quienes lo hacen saben cómo se está comportando el electorado y toman decisiones en función de eso. Ya, y lo que significa que todos estos porcentajes de esta encuesta que usted realiza, todos van a tendencia a seguir subiendo, a seguir creciendo. A cambiar. No sabemos si todos van a crecer. Podrían crecer, otros pueden bajar, claro, pero para eso es la campaña, claro. Alguien va a crecer en función de otro probablemente. Y los votos o la decisión final va a bajar el tema de los no sabe y ninguno. Esto es ingeniero, ¿qué tan cierto es? Bueno, no sé qué tan cierto es porque tampoco usted es adivino, ni mago. Mucho menos. Pero de su experiencia, de decir que, bueno, en cierta población, cuando se dice que, bueno, que un candidato ya se logra posicionar y ya logra estar, por ejemplo, Pablo y Pedro. Ajá. Pablo, es difícil ya el último que venga, está por Pedro, por la tendencia, por la posición, por la campaña. Está Pedro, ya el ciudadano, el elector lo tiene. Ajá. Viene Pablo y le quiere cambiar y decir, no, Pedro, Pablo. Se puede o ya es difícil, es muy complicado, porque ya está determinado. Ahí es cuando va el análisis de la tendencia y análisis cualitativos que se hacen de por qué Pedro está arriba y cuáles son los motivos de fondo. Y porque Pablo no le puede hacer cambiar y decir vota por mí. Y eso se sabe. Ya. Pero evidentemente, mientras más se acerca el día de la elección, menos indecisos va a haber. Así es. Entonces lo que hay que averiguar es por qué la gente está indecisa y esos indecisos... Porque no le interesa, por último. En este momento no. Ya viene diciembre y nadie va a querer hablar de política. No, el mundial. El mundial. Empieza en una semana. Artes vivas, no están enojados con las artes vivas, ¿no? Puede ser que un poquito... Entonces hay muchos distractores. Este estudio es interesante por eso, porque nos da una forma de pensar de la gente justo antes de todos estos eventos. Veremos qué tan profesionales son las campañas de los diferentes candidatos para lograr atención durante estos eventos. Usted lo ha dicho, Artes Vivas, Mundial y Navidad. Fin de año y todo. ¿Qué pasará luego de Navidad? Digamos que la madre de las batallas va a ser allí. No solo durante la campaña, sino incluso el momento en que haya que hacer la medición para partir la campaña formal. Ingeniero, ¿se puede decir en un momento cuando se haga una encuesta y decir no
ya así haga milagros, yo ya no puedo revertir esta tendencia con mediciones? Cuando... ¿O en qué punto o en qué tiempo o no? A ver, normalmente solo el día de las elecciones. Ya. Pero si uno hace un análisis de tendencia y tiene los números correctos durante todo el periodo de campaña, uno puede, no con la encuesta, sino con la tendencia, más o menos predecir algo que podría pasar. Depende por también eso de lo los que márgenes dice, de diferencia. exactamente. O sea, sí, a ver, en la Ya. campaña anterior, ¿les gustó y no les gustó nuestra última publicación de encuestas en la elección de alcalde? Donde dijimos que habían 12.5% de diferencia, 12.6%. Con la administración En la elección de alcaldes, ya, en donde el ingeniero Bailón tenía 12.6 de distancia. Sí. Eso era Fue abismal. irreversible. Ya. Eso sí era irreversible con 20 días antes. 20 Pero días, hay- ¿con cuánto de diferencia? Pero eran Ya. 12.5, terminó en 14.6, creo, la Ya. diferencia real. O sea, superó. Claro, A nos lo que- equivocamos, pero ya en contra. Ya. Y ninguna de las otras encuestadoras, y asimismo todos los movimientos políticos dijeron que estábamos locos, equivocados, vendidos o cualquier otra cosa. Este no es ese momento, porque eso fue faltando 20 días para la elección. Esta encuesta es el punto de partida, no significa que necesariamente Que así ya- vaya a quedar. que ya- Que luego eso les genera una ventaja a los que están en tercero, cuarto, primero, segundo, claro. Por eso le decía, ¿cuándo se puede decir que ya se haga una encuesta y dependiendo de los resultados un candidato diga? Dependiendo de cuánto, sí, de cómo estén hasta el ya final. los márgenes, como usted Claro, dice. si el margen es grande es más Sí. fácil suponer algo. Claro, por Pero sí, ejemplo, las- aquí que las se vuelva a diferencias. hacer otra encuesta de los candidatos a prefecto y digamos Mario Mancino está con 15 y haya una diferencia con el otro bastante grande, podemos decir que esa tendencia se va a mantener hasta el final. Se Habrá que ver puede si es que eso decir pasa. con Sí, encuestas, por eso sí, le digo con ingeniero, estudios. con estudios, con encuestas, Sí. o sea, Ahorita todos pueden ser prefecto. Todos. claro, con ese porcentaje del 17.4%, Y dijo, 16 va de, 17 ¿o de cuánto es? de 17.4 y de 16.5 sumados los dos Ya. es más del 30%. O sea que no, más bien es que se pongan a trabajar en la Exactamente. campaña y duro. Y dejemos, vamos a ponerle, dejemos de quejarnos en redes sociales y trabajen, vayan al Ya. sector en donde los votantes todavía están esperando razones para decidir. Claro, y como son bastantitos, pues es difícil, un poco difícil, ¿no? No en todos los sectores nos llega la información como se querría por medios digitales, por medios de comunicación. Ahora, ingeniero, yo le preguntaba, y bueno, ¿cuál su mecanismo es? ¿Usted, la empresa, va a hacer algún tipo de encuesta sin que ningún candidato contrate su empresa para hacer un estudio de opinión para candidatos a prefecto y alcaldía? Nosotros trabajamos para diferentes tiendas políticas en Loja, en el país, fuera de Loja, pero debo decir que nuestros principales clientes son instituciones, al menos tenemos una que nos ha contratado, es un organismo internacional que contrata en todo el país, no a nosotros, sino que contrata a diferentes encuestadores en diferentes lugares del país. Entonces, cuando se genera ese acuerdo, nosotros podemos levantar información y con el permiso de ellos a veces publicamos. Ya. Si eso se da, pues nosotros levantaremos esa información. Para alcaldes. Para prefectos, no solo Ahora en para Loja, alcalde no hay en nada. este momento no. No. Pero no solo en Loja, en Zamora, en El Oro, en Azogues, en Morona Santiago, en Azuay. Yo trabajo en mi tierra, me encanta mi tierra, me preocupa lo que vaya a pasar por el futuro, pero no trabajamos solo para Loja. Claro. Entonces, eso también es lo que nos permite generar cierta objetividad e independencia, más allá de las pasiones políticas que puedan generarse. Bien, entonces 12 horas con 44 minutos, no se desilusionen, continúen trabajando. Dicen que es como un partido de fútbol. Así es. Suelen decir, no sé ya eso, Hasta que el hasta el minuto final nadie puede decir nada, aunque usted dice, cuando haciéndose estudios, faltando 20 días, 15 días, y si hay una tendencia, una diferencia,
bastante amplio, ya se puede decir alguna cosa. Solo última cosa, felicitaciones a Laucas y a sus seguidores dentro de eso. A mi mamá, que ella no sabe nada de fútbol, pero le iba a Laucas, así que felicitaciones. Eso también lo dijimos iniciando, pero no importa, yo le decía a Alexis que sea el Laucas, el Barcelona, ahora el partido inaugural tenemos la selección con Qatar y ahí es el mejor potencial de nuestros deportistas que son en lo que es el tema del fútbol, que es un tema muy apasionante. También digo, a veces las pasiones se desbordan y en redes sociales vimos de todo y el bullying que le hicieron al Barcelona fue más o menos como lo que pasó acá recientemente. Amigos oyentes, gracias por habernos acompañado en esta entrevista con el ingeniero Carlos Granda, director de Estrategia Consultores. Es así que más adelante también tendremos novedades, pues siempre estamos pendientes de estos temas que interesan, hoy por hoy interesan a la ciudadanía y más a los candidatos, a sus seguidores simpatizantes. Gracias, Carlos. Muy amable.